6. Y hermanos, vamos a seguir estudiando la epístola a los romanos. Recuérdense que vamos a terminar el año hablando sobre esta epístola. Ya estamos en el capítulo número 6. Y el tema que vamos a estar estudiando hoy es el antinomianismo. Antinomianismo. Van a ustedes entender qué significa esto. Romanos capítulo 6, todo este capítulo trata sobre el antinomianismo. Ahora, antes de leer, déjenme por favor ponerles en contexto para que ustedes puedan entender algunas cosas. Paulo, en todo Romanos, ha venido hablando en los primeros capítulos sobre el pecado. Recuérdense que las primeras enseñanzas que tuvimos, él venía diciendo de que la ira de Dios venía tanto para los gentiles como contra los judíos. Y todo eso Pablo lo desarrolló con exhaustividad desde Romanos capítulo 1, versículo 1, hasta Romanos capítulo 3, versículo 19. 3 capítulos enteros donde Pablo acusó tanto a judíos como a gentiles de estar todos bajo pecado. Y no debemos olvidar que Romanos capítulo 3, versículo 9, resume todo lo anterior. ¿De qué trata todo lo que está antes de Romanos capítulo 3, versículo 9? Pablo lo resume en un solo versículo, cuando él dice, hemos demostrado que tanto judíos como a griegos se nos acusó a todos de estar bajo pecado. De eso trata todo Romanos capítulo, los primeros 3 capítulos de Romanos. Sin embargo, como ustedes han venido viendo el estudio, Pablo en el capítulo número 4 introduce una de las doctrinas más importantes del cristianismo, la doctrina de la gracia. Somos salvos por gracia. Y es en ese capítulo, número 4, donde Pablo dice esas palabras inmortales que dice, que es propia de él, que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en el capítulo 5, que fue el que estudiamos la semana pasada, el misterio de la encarnación del Hijo, vimos que Jesús se encarnó para justificarnos, no solo para perdonar nuestros pecados, sino también para declararnos justos, porque eso significa la palabra justificación. Ahora, después de haber dedicado 2 capítulos completos para hablar de la gracia, para hablar de la justificación y sobre todo después de haber dicho donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Pablo se ve la necesidad de explicar esto que él va a desarrollar en este capítulo para no dejar una puerta abierta que es muy peligrosa. Y es la puerta de que no vaya a faltar un sinvergüenza que quiera decir vamos a pecar en abundancia para que sobreabunde la gracia. Porque esto era lo que algunos estaban diciendo. No crean que ya a Pablo le había ocurrido. Les leo lo que dijo Pablo anteriormente. Dice Pablo, ¿y por qué no denunciar como somos calumniados? Y algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos cosas malas para que vengan cosas buenas. ¿Se dan cuenta? Esta es una perversión satánica de la doctrina de la gracia, porque la doctrina de la gracia no es licencia verde, no es luz verde para pecar, no es licencia para pecar. Ciertamente donde abundó el pecado hubo sobreabundancia de gracia, y ciertamente 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantará Dios, pero de ninguna manera la gracia significa que podemos hacer lo que nos da la gana. Yo aquí tuve un joven que ya no está en la iglesia, que no se quería arrepentir de su pecado, no se quería arrepentir de su fornicación y quiso insinuar, ¿verdad? Que bueno, sí, pero de por sí no es siempre, ¿verdad? Que yo caigo en pecado con mi novia y además, bueno, la gracia, ¿verdad? Y empezó a apelar a la gracia, ¿verdad?
Cuando yo me equivoque vendrá la gracia, empezó él a insinuar, a decir. Y esto es una completa mutilación de la gracia, porque eso no significa la gracia. La gracia, como lo definimos anteriormente, es ese regalo que Dios nos da, donde nos declara justos sin obras, sin contar nuestras obras. Pero la gracia no es licencia para pecar. Y de eso se trata este capítulo. Por eso se llama el antinomianismo. Ese es el título de ese capítulo. Porque anti en griego significa en contra y nomos en griego significa ley. Entonces, Pablo aquí desarrolla la doctrina Pablo discute el tema del antinomianismo, porque algunos acusan al cristianismo del que supuestamente el cristianismo bajo la bandera de la gracia, el cristianismo se declara hostil contra los mandamientos, y esa es una gran mentira. Y ustedes saben que esta calumnia, porque se la estaban haciendo a Pablo. Dice Pablo, ¿por qué no denunciar como algunos cuya condenación es justa, que afirman de nosotros, hagamos cosas malas para que vengan cosas buenas? La secta de los judaizantes les encanta acusar al cristianismo de antinomianismo. Les encanta acusar a la iglesia de que supuestamente nosotros los cristianos estamos en contra de los mandamientos. Y es mentira. Ahora, la culpa también la tenemos nosotros en parte, la iglesia del Señor. ¿Por qué? Por no explicar bien las cosas. Les voy a dar un ejemplo. Si a un cristiano le preguntan, yo he escuchado a muchos cristianos decir, oye, ¿por qué tú no guardas Shabbat, por ejemplo? ¿Por qué tú no guardas el sábado? Es que yo ahora vivo en la gracia, ya no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Pésima respuesta, porque no tiene nada que ver la gracia con los mandamientos. O sea, son cosas totalmente lejanas y distantes. Es como si yo dijera que yo no guardo Shabbat porque ahora vivo en la gracia y ya no bajo la ley. Con ese mismo sistema de pensamiento podría decir que puedo adulterar porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Me estoy dando a entender? Claramente nosotros no guardamos Shabbat porque no fue un mandamiento que Dios nos entregó a nosotros los gentiles. Nunca Dios le pidió a los gentiles guardar Shabbat, solo se lo pidió a los hijos de Israel. Por eso es que no guardamos Shabbat. Pero si una persona trata de decir que yo no hago esto o no hago esto otro porque vivo bajo la gracia, está como dando a entender que vivir bajo la gracia significa no guardar mandamientos. Y resulta que en el cristianismo sí guardamos los mandamientos, porque de eso se trata el nuevo pacto. He aquí, este es el nuevo pacto que haré con vosotros en los postreros días. Escribiré mis leyes en vuestro corazón y andaréis en mis mandamientos. Desde luego que el cristianismo enseña y profesa que hay que guardar los mandamientos. Y si no, miren las cartas de Pablo. Los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los homosexuales, las lesbianas, los avaros, los estafadores, los homicidas, no heredarán el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta lo contundente que es el cristianismo con respecto al tema de los mandamientos? Convertirse al Señor Jesús te lleva a guardar los mandamientos. Y por eso es que cuando nosotros pecamos, si realmente somos hijos de Dios, viene el Espíritu Santo y hace así a nuestra conciencia. Y toca la puerta de nuestra conciencia y nos acusa inmediatamente de pecado, nos convence de pecado, no nos acusa, nos convence de pecado, el Espíritu Santo, cuando cometemos un pecado. Si realmente somos hijos de Dios, no podemos persistir y vivir en pecado. Entonces, vean lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo número 1. Dice Pablo, ¿qué pues diremos?
permanezcamos en pecado para que la gracia abunde. Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué contesta Pablo? De ninguna manera. Y saben una cosa, esta declaración es tan clara y tan clara, tan clara como el agua, que perfectamente podría cerrar la Biblia y decirles, hermanos, de eso trató el mensaje, que Dios los bendiga. Podría ya terminar el mensaje ya. Permanezcamos en pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Ahora, Pablo va a explicarnos por qué un cristiano no puede vivir en pecado. De eso va a tratar este capítulo. Dice Pablo en el versículo 2, de ninguna manera, porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Pero tanto fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en una nueva vida. ¿Por qué razón el cristiano no puede vivir en pecado? Porque si realmente uno es cristiano, uno murió con Cristo en la cruz al pecado. Y esto es algo muy importante, hermanos, pónganme en atención. Muchas veces hablamos de que el Señor murió en la cruz y que el Señor estuvo 6 horas en la cruz y que su agonía y todo eso es bíblico y todo es importante, y que en la cruz que las 7 palabras del Señor antes de morir: tengo sed, en tus manos encomiendo mi espíritu, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, padre, ¿por qué me has abandonado? Podemos estudiar todas esas cosas, pero una de las cosas que no podemos olvidar de la crucifixión de Jesús es que si realmente nosotros somos hijos de Dios, nosotros también fuimos crucificados con él. Grande es este misterio. Pablo dice, con Cristo fui crucificado. ¿No lo han leído? Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. Y Pablo está diciendo que en Cristo, que fuimos bautizados en la muerte de Cristo. ¿Qué significa esto? La palabra bautizar en el lenguaje bíblico significa ser unidos, ser amalgamados. Cuando Jesús fue a la cruz y fue clavado en la cruz y murió en la cruz, nosotros fuimos clavados y muertos junto con él. Nosotros en la cruz morimos al pecado con Cristo Jesús. Y también fuimos bautizados con Jesús en su resurrección. Eso quiere decir que nosotros también fuimos, pónganme mucha atención, queridos hermanos, también fuimos resucitados con Cristo Jesús. Fuimos unidos a su resurrección. Por lo tanto, si una persona resucita en Cristo Jesús para una nueva vida, ¿cómo puede volver a su antigua vida? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, vean lo que dice el versículo número 5. Dice Pablo de la siguiente manera: porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ¿se dan cuenta? Fuimos unidos a Cristo en la semejanza de su muerte. Ciertamente también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque la muerte que murió, la murió al pecado una vez por todas, mas la vida que vive, la vive
para Dios. Óigame bien lo que les estoy diciendo. Esto es impresionante, porque aquí Pablo en el versículo 9 y 10 nos está explicando que nosotros vamos a participar con Cristo también de la misma resurrección de Él. Vean, en la Biblia hay dos tipos de resurrecciones. Dos tipos. En la Biblia hay resurrecciones de corrupción. Ejemplo, Lázaro. Cristo resucitó a Lázaro, ¿verdad? Pero Lázaro volvió a morir. Eso es resurrección de corrupción. Pero Cristo resucitó en incorrupción, porque cuando Jesucristo resucitó para nunca más volver a morir. Y eso dice Pablo, que al Cristo resucitar para nunca más volver a morir, ya la muerte ya no se puede volver a señorear de él. Y dice la Biblia que la muerte que él murió, la murió para el pecado. Pero ahora la nueva vida que ahora Cristo vive, la vive para Dios. Eso quiere decir que cuando ustedes y yo recibamos nuestro cuerpo glorificado, oigan bien esto que les voy a decir. Cuando ustedes y yo recibamos nuestro cuerpo glorificado, nunca más podremos volver a pecar, nunca más. Porque el que resucita para una nueva vida en Cristo, el que ha muerto al pecado y ha muerto y ha vencido la muerte. Pero el que resucita a la semejanza del Hijo de Dios, ya la muerte no se enseñorea de él y ya no tendrá más relación con el pecado. Eso quiere decir que nunca más volverá a haber pecado. Y esta es la diferencia entre nosotros y los ángeles, porque ¿por qué Satanás pudo pecar? ¿Por qué hubo ángeles que pudieran pecar? ¿Y por qué cuando nosotros recibamos nuestro cuerpo glorificado, por qué no existe por qué no podría ser posible que también ¿verdad? Como que haya un nuevo Satanás, ¿verdad? Como que alguien después de la resurrección, después de la restauración de todas las cosas, uno de nosotros se encamote, peque y volvamos a repetir la historia. Es imposible. Porque Satanás y los ángeles pudieron pecar porque habían sido creados en perfección, pero no habían nunca muerto al pecado. Pero nosotros cuando muramos o cuando resucitemos, estamos venciendo a la muerte por completo y al pecado de la misma manera en como lo hizo Cristo Jesús. Queridos hermanos, por eso es que Pablo en el capítulo número 8 va a decirnos: nada podrá separarnos del amor de Cristo, nada. Y ahorita mientras estamos en este cuerpo, es evidente que estamos batallando con el pecado en este cuerpo, mientras estemos en este cuerpo. Pero Pablo nos recuerda que mientras estemos en este cuerpo, recordemos nuestro destino final. Nuestro destino final es una victoria completa contra la muerte y contra el pecado. Por eso Pablo nos dice que vivamos la vida, que esta vida que estamos viviendo ahorita, todavía la terrenal, que la vivamos como si ya hemos alcanzado la victoria plena. Es lo que Pablo está enseñando aquí en Romanos capítulo número 6. Sigamos leyendo, versículo número 11. Vean que esto es lo que Pablo quiere darnos a entender. El versículo 11 da la clave. Así también vosotros, considerados muertos, ¿a qué? Al pecado. Si nosotros somos hijos de Dios y cuando resucitemos vamos a vencer por completo el pecado a tal punto que ni siquiera nunca volveremos a pecar en la mente, enfrente de esa gran victoria de parte de Dios, dice Pablo, desde ya considérese muertos al pecado. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Me están entendiendo? Versículo número 12, dice Pablo:
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer sus concupiscencias, ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino ofreceos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros ojos, instrumentos de justicia. Nuestras manos, instrumentos de justicia. Toda nuestra mente, nuestros genitales, todo nuestro cuerpo, que sea instrumento de justicia. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Versículo número 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vean qué interesante esto. Quiero compartir con ustedes esto para que ustedes me puedan entender. Les voy a decir una cosa. Todos nosotros batallamos con diferentes cosas. Algunos son cuestiones sexuales, algunos son temas mentales, algunos es la ira, algunos es la ansiedad, otros es la avaricia, otros es el temor, otros son los terrores nocturnos, etcétera, etcétera. Todos tenemos siempre algún gigante en nuestra vida. Y mi gigante necesariamente no es el tuyo, ni el tuyo, ni el tuyo, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestro propio gigante que vencer. No traten ustedes, una persona sin Cristo no puede vencer sus gigantes. Les doy un testimonio. Cuando yo me convertí al Señor, cuando tenía 16 años, hace 20 años, yo tenía un amigo muy bueno, mi papá lo conoció, Marco, ya él murió, y él me conoció inconverso, y sabía que yo era la persona más mal hablada que podía existir. Ahí en el colegio de la Florida, un colegio como de 500 estudiantes, yo era el número 1 en malas palabras. O sea, no, de verdad no estoy mintiendo, el número 1 en malas palabras. Una cosa, ¿verdad? De maldiciones, palabras de hijo de tal, esto, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Todas las malas palabras que ustedes se puedan imaginar. Marco también era mal hablado, pero no tan mal hablado como yo. Y yo me convierto al Señor y se quitan las malas palabras de la noche a la mañana. Un milagro que Dios hizo en mí. Hay otras cosas que el Señor va a demandar un proceso en nosotros y que nosotros lo busquemos para que Él nos dé esa fortaleza, pero hay cosas que Dios hace sobrenatural. En mi caso, las malas palabras, de la noche a la mañana. Mi abuelito paterno lo sanó Dios del alcohol, de la noche a la mañana. Y entonces cuando ve Marco, ¿verdad? Que yo ya no digo malas palabras, que él me trata mal, que yo le empiezo a pedir que no me diga malas palabras, él empieza como primero a burlarse las primeras días, ¿verdad? Ahorita se le quita, pero empiezan a pasar las semanas, empiezan a pasar los meses y no me ve diciendo malas palabras. Hasta el punto que el propio Marco quiere dejar de decir malas palabras, pero sin convertirse. Y entonces el hombre viene y se esfuerza, ¿verdad? Y dice, no, yo también puedo, le voy a demostrar que yo también puedo dejar de decir malas palabras, pero sin convertirse. Y yo, bueno, está bien, dale, a ver. Y estábamos en la casa de él un día y José me decía José, vení, te voy a hacer unos huevos, ¿verdad? Y estábamos ahí en la cocina, el aceite, ¿verdad? Tira los huevos y ¡fla! Le sale el aceite, ¿verdad? Brincando y ¡pa! Le cae en la cara, ¿verdad? Ardiendo el aceite. Y ya la expresión es maldecir y decir malas palabras, pero me vuelve a ver y se queda así, ¿verdad? Como, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y entonces para descargarse vuelve a ver los huevos y le saca el dedo a los huevos. Y así era, ¿verdad? Haciéndole así a los huevos y yo. Pero el que tiene a Cristo Jesús ha muerto al pecado. Denle un aplauso al Señor.
Así de sencillo. El que ha resucitado con Cristo Jesús ha muerto con Cristo al pecado. Es lo que Pablo nos está diciendo. Qué fácil, ¿verdad? Y terminemos. Versículo 15. Entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Lo que les decía al inicio, ¿verdad? Porque usted no tiene nada que ver la gracia con, bueno, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. El cristianismo no es antinomianista. El cristianismo no es hostil contra los mandamientos. El cristianismo confirma los mandamientos. Pecaremos porque no estamos bajo la ley. De ninguna manera. ¿Acaso no sabéis que a quienes os ofrecéis como esclavos para obedecer, esclavos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de todo corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos de la justicia. Cuando nosotros no teníamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús seguimos siendo esclavos, pero de la justicia. Versículo 19. Hablo humanamente a causa de la debilidad de vuestra carne. Porque así como ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para la iniquidad, así ahora ofreced vuestros miembros como esclavos de la justicia para santificación. Así como nosotros, antes de Cristo, habíamos consagrado nuestro cuerpo al pecado, Pablo nos dice ahora, consagren su cuerpo a la santificación. Versículo 20, porque cuando erais, vean que está hablando siempre en pasado, ¿verdad? ¿Lo notaron? Nunca está hablando en presente, está hablando en pasado. Porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes estaban en el mundo y eran esclavos del pecado, no tenían ningún compromiso con la justicia. Es lo que está diciendo Pablo. Pero, ¿qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte? Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos ¿de quién? De Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos consagrados al mundo, vivíamos para los placeres carnales y nuestro pago era la muerte. Pero ahora en Cristo Jesús esto ha cambiado. Nuestros cuerpos, nuestros miembros han sido consagrados a Dios. Somos esclavos de Dios y la dádiva de Dios para nuestras vidas es vida eterna. Amén. Y de esto trata Romanos capítulo número 6. Póngase de pie. Ustedes ven a mi esposa, ¿verdad? Que es muy seria ella y todo, ¿verdad? Muy tímida. Pero ya en la confianza que yo tengo con ella, a veces yo estoy dando un live, ¿verdad? En Teología Paulina y está a la par mía. Y estoy dando el live y digo yo, pecaremos para que la gracia abunde. Y me vuelve a ver ella y me dice, de ninguna manera. De ninguna manera.
Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tu palabra es la verdad. Y Señor, tú sabes que mientras estemos en este cuerpo, vamos a batallar con sus deseos y sus pasiones, que dice el apóstol Pedro, batallan contra el alma. Pablo dice que se rebelan contra la ley de mi conciencia. Tú conoces, Señor, la debilidad humana. Tú fuiste hecho carne para poder compadecerte de nosotros, dice tu palabra en Hebreos. Ten compasión de nosotros. Ayúdanos, Señor, mientras estemos habitando en este cuerpo de carne y hueso, mientras nuestro espíritu tenga que batallar contra él. Pero fortalécenos en el espíritu para considerarnos como muertos al pecado y entregar y consagrar cada uno de nuestros miembros a la santificación. Señor, de todo corazón te pido que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Y si hay algo que está mal en nuestras vidas, y si hay algún aspecto que no te honra en nuestras vidas, te pedimos perdón. Nos arrepentimos de todo corazón y te pedimos que endereces nuestros caminos. Espíritu Santo, tú eres esa fuerza que nos permite vivir en el Espíritu y derrotar la carne. Espíritu Santo, llénanos de tu Santo Espíritu. Llénanos de ti, Espíritu Santo, y ayúdanos a hacer una ofrenda agradable, santificada delante de ti. Como dice ese canto, sea yo una santa habitación agradable a tu Espíritu. Que esta sea una iglesia que practique la santificación, que valore la santidad. Y si alguno de nosotros, Señor, en algún momento llega a ser sorprendido en una falta, como dice tu palabra, que nosotros los espirituales tengamos espíritu de misericordia y mansedumbre para restaurar al que ha cometido alguna falta. Aleja de nosotros como iglesia el legalismo, pero también aleja de nosotros esa falsa gracia, esa gracia antibíblica que le dice a las personas que pueden pecar y hacer lo que les da la gana. Hoy te pido que la iglesia entienda este misterio en su corazón. Con Cristo fuimos crucificados y con Cristo fuimos sepultados, pero con Cristo también hemos sido resucitados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Queridos hermanos, despídase de la persona que tiene a su lado. Hay algunos de ustedes que iban a comprar mi libro. Yo quiero decirles que tengo ahí varias copias en el carro. Así que despídase de la persona que está a su lado, que tengan paz y que todo lo que ustedes hagan esta semana les salga bien. Que Dios me los bendiga mucho.